El salón de recepciones de la base naval bullía un mar de uniformes blancos impecables y familias orgullosas. Me apoyaba en un pilar apurando un vaso de agua tibia, sintiéndome como un fantasma rondando la celebración de otra persona. Mi ropa de paisano me parecía un disfraz marcándome como una extraña en un mundo que yo conocía mejor que nadie. Mi madre Susan, una mujer que medía su afecto por la crisis del día, pasó a mi lado sin mirarme. Su atención estaba completamente centrada en mi hermano Derek, el chico dorado de la familia, mientras se afanaba en el cuello inmaculado de un uniforme que él apenas se había ganado. Derek, por supuesto, estaba en su elemento absorbiendo la adoración como el hijo pródigo. Estaba a punto de ser comisionado como alférez y para nuestra familia uno pensaría que acababa de ganar una guerra él solo. Fue entonces cuando lo vi acercarse. Mi tío Richard, un hombre cuya presencia siempre era una agresión a los sentidos, avanzó pesadamente entre la multitud con aire decidido. No venía a saludar. Nunca lo hacía. Estaba en una misión para recordarme mi lugar para asegurarse de que supiera que estaba invadiendo el gran día de Derek. Se detuvo junto a mi padre Mark, un hombre que consistentemente elegía el silencio en lugar de apoyarme. Inclinándose, con un susurro teatral que se escuchó por toda la sala, Richard me señaló vagamente. «Mark, ¿qué hace ella aquí?», retumbó. «Ni siquiera está en la invitación». Mi padre se movió, su mirada se desvió de mí, mientras mi tío asestaba el golpe final, su voz goteando desdén. «Ella es una vergüenza para esta familia». Una oleada de risitas recorrió el grupo cercano de tías y primos. No era solo un puñado de personas, era un coro de crueldad familiar casual. El sonido me envolvió una llamarada de vergüenza que se sintió igual que cuando tenía 12, 15 o 20 años. Pensé en las listas de honor ignoradas, la graduación, a la que no asistieron las 2 décadas de recibir la orden de estar callada y pequeña. Pero esta vez había algo más debajo del dolor. Una resolución fría y dura que se sintió como acero encajando en su sitio. Era el tipo de crueldad casual que había estado desviando toda mi vida. Pero esta vez, en este lugar, habían cometido un error catastrófico. Asumieron que yo seguía siendo la persona que habían decidido que era. Esa risa no era nueva. Era la banda sonora de toda mi infancia. El punto final de cada frase que declaraba la importancia de mi hermano y mi propia insignificancia. Para entender la escena en esa recepción, hay que comprender el mito fundacional de mi familia. La historia era simple. Había 2 hijos. Uno era un niño brillante, carismático, pero trágicamente incomprendido, que solo necesitaba apoyo incesante para alcanzar su potencial ilimitado. El otro bueno, el otro era yo. Mi hermano Derek era el hijo alrededor del cual orbitaba mi familia, y mis padres, Mark y Susan, eran los planetas leales, vertiendo toda su luz y recursos en él, asegurando que su camino estuviera siempre despejado, sin importar el costo para los demás. El capítulo más vívido de esa mitología se escribió cuando Derek tenía 20 años. Recuerdo la llamada telefónica nocturna, el tono específico del pánico de mi madre, una voz reservada exclusivamente para los desastres de Derek. Había estrellado su coche contra un poste telefónico, lo que le valió un DUI y un viaje a la comisaría local. Lo que siguió fue una clase magistral de encubrimiento. Mis padres hablaron en tonos frenéticos y apagados durante semanas, vaciando su cuenta de ahorros para contratar al mejor abogado de la ciudad. La historia que hilaban para amigos y familiares era que su brillante hijo simplemente se había juntado con una mala compañía, un desafortunado desliz en una trayectoria estelar. Nunca fue su culpa. Siempre fue una fuerza externa actuando sobre él. Observé todo esto desde la barrera llevando una cuenta interna silenciosa. Cada 1.000 euros que iban al abogado era otra entrada. Vi el pago inicial para ese abogado y en él vi el fantasma de los aparatos dentales que me dijeron que no podíamos permitirnos. Vi las tasas judiciales y vi el coche usado y fiable para el que me dijeron que ahorrara yo misma. La batalla legal
fue un agujero negro para sus finanzas y su lógica. Hipotecaron su tranquilidad para proteger a Derek de una única consecuencia significativa, todo mientras me decían que fuera más responsable, más ingeniosa, más independiente. No solo pagaron un abogado, pagaron para mantener viva su historia perfecta de su chico dorado. Y el remate de esta broma costosa. Después de que el abogado hiciera su magia y consiguiera que los cargos se redujeran a una bofetada en la muñeca, mis padres decidieron que Derek necesitaba un nuevo comienzo. Estaban preocupados de que todo el incidente hubiera dañado su espíritu, así que le compraron un coche nuevo. No una chatarra, sino un sedán nuevo y reluciente azul brillante. Recuerdo estar de pie junto a la ventana de la cocina viéndolo sonreír mientras tomaba las llaves. No había aprendido una lección. Había aprendido que el fracaso era solo un trampolín para una recompensa mayor, una confirmación de que sin importar cuánto se equivocara, siempre caería de pie, o más bien en un asiento de conductor nuevo, pagado por otra persona. Solo 6 meses después llegó mi gran noticia. Era un sobre grueso y pesado de la Academia Naval de los Estados Unidos. Había recibido una nominación. Mis manos temblaron mientras leía la carta. Sentí como si el mundo se estuviera abriendo mostrándome un futuro que yo podía construir para mí lejos del polo gravitatorio de la disfunción de mi familia. Fue el momento más orgulloso de mi vida, una validación de años de trabajo silencioso y sin agradecimiento. Corrí hacia el teléfono, mi corazón latiendo con emoción, necesitando compartir esta increíble noticia con las 2 personas de las que todavía creía ingenuamente que estarían orgullosas de mí. Todavía puedo escuchar la llamada telefónica perfectamente. Le conté a mi madre la noticia y hubo una pausa. «Oh, eso está bien, querida», dijo su voz distante y distraída. Podía oír a Derek quejándose de una clase que estaba reprobando. Mi logro monumental, mi noticia que cambiaba mi vida, fue solo una breve interrupción en la transmisión continua de 24 horas del show de Derek. Mi madre añadió rápidamente: «Escucha, cariño, tengo que irme. Tu hermano necesita ayuda con sus papeles de matrícula». La llamada terminó y me quedé allí en silencio. El pesado peso de ese grueso sobre de repente se sentía como nada. La última entrada en el registro de este año llegó meses después. Se acercaba el día de la incorporación, una gran ceremonia donde juraban los nuevos guardiamarinas. Un día lleno de familias radiantes de orgullo. Cuando les pregunté a mis padres si venían, mi padre carraspeó y me soltó la frase familiar. «¿Sabes, Helen? El dinero es realmente escaso ahora mismo», dijo con una expresión de dolor destinada a provocar mi simpatía. Escaso. Sabía exactamente por qué era escaso. Era escaso porque lo habían canalizado todo al fondo de control de daños de Derek. Así que fui sola. Me paré en ese campo rodeada del ruido alegre de otras familias y juré mi juramento en un bolsillo de silencio profundo y resonante. Esa era la falsa narrativa con la que vivían. La necesidad constante de Derek era confundida con ambición. Su dependencia era vista como una señal de su gran potencial que requería su inversión. Mi independencia, el mismo rasgo que me impusieron, fue interpretada como frialdad, como prueba de que no los quería ni los necesitaba. No podían afrontar la verdad de que tenían una hija capaz y un hijo imprudente, porque eso haría que sus elecciones parecieran favoritismo descarado. Así que tenían que creer que yo era la distante, la que no se preocupaba por la familia. No tenían ni idea de cuál era mi trabajo, cuál era mi rango, qué implicaba mi vida. En sus mentes probablemente estaba archivando papeles en alguna oficina gubernamental sombría y olvidada. Necesitaban que fuera pequeña. De pie en ese salón de recepciones, finalmente lo entendí. No solo me habían pasado por alto, necesitaban que fuera pequeña para que Derek pudiera sentirse grande. Y fue entonces cuando dejé de esperar que me viera y decidí dejar que vieran mi rango en su lugar.
Me alejé de sus risas, el sonido desvaneciéndose detrás de mí, mientras empujaba la puerta hacia el estéril silencio de un baño vacío. Me apoyé en el lavabo de porcelana fría y me miré al espejo. Esperaba ver la cara sonrojada y llorosa de una adolescente herida. La niña que solía llorar en su habitación después de cada desaire casual, pero la mujer que me devolvía la mirada era una extraña para esa niña. Sus ojos estaban claros, su mandíbula estaba firme y su expresión era de una calma absoluta y escalofriante. El dolor se había ido. Había sido quemado dejando algo más duro, algo más útil. Determinación. La marcha final había encajado. Toda la ridícula situación había comenzado con una invitación que no lo era. Hace una semana mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Decía: la comisión de Derek es el próximo viernes. Sería bueno que hicieras un esfuerzo por tu hermano por una vez. Sin detalles, sin calidez, solo la ración estándar de culpa envuelta en una orden pasivo-agresiva. Era una citación, no una invitación, un recordatorio de mi deber familiar, de presentarme y ser un atrezo sonriente y silencioso en el fondo de la vida de Derek. Por un momento consideré simplemente eliminarlo, renunciar a toda la actuación para siempre. Casi lo hice. Pero 2 días después llegó algo más. Era un grueso sobre color crema, hecho de cartulina pesada del tipo que se siente importante, incluso antes de abrirlo. En la esquina superior izquierda estaba el sello dorado en relieve de la Marina de los Estados Unidos. Esto no era de mi madre. Lo abrí con cuidado. Dentro la invitación estaba impresa en una elegante escritura formal. Solicitaba el placer de mi compañía en la ceremonia de comisión. Estaba dirigida no a Helen, sino a la contraalmirante Helen Vance, y me invitaba cordialmente a unirme a los demás distinguidos invitados en el estrado oficial de revisión. Me quedé mirando mi propio nombre, mi propio rango impreso en una elegante tinta, reconocido, respetado y solicitado por completos extraños. El contraste entre ese único papel respetuoso y el texto despectivo de mi madre dejó al descubierto toda mi vida. Mi decisión se tomó en ese momento, pero no fue un plan de venganza. La venganza está por debajo de la dignidad del rango. No, mi plan era mucho más simple y mucho más devastador. Simplemente seguiría el protocolo. Honraría la invitación oficial que había recibido. No habría gritos, ni confrontaciones, ni desahogo dramático de agravios. Simplemente me presentaría. Asistiría a la ceremonia como la persona que la Marina de los Estados Unidos me reconocía ser, y dejaría que la verdad de esa realidad hiciera todo el trabajo por mí. El recibo más poderoso que tenía no era un trozo de papel. Era la vida que había construido, simbolizada por el uniforme que había ganado. Antes de salir de mi hotel esa tarde, me paré frente a la bolsa de ropa colgada en la puerta. Dentro estaban mis uniformes blancos de gala perfectamente planchados. La estrella en cada charretera, brillando las filas de cintas, un testimonio silencioso de una carrera de la que no sabían nada. Tomé la decisión consciente de usar ropa de paisano en la recepción. Decidí darles una última oportunidad. Entraría como solo Helen, su hija, su hermana. Les daría una última oportunidad de verme sin el rango, sin el uniforme. Les dejaría que me demostraran que estaban equivocados. No solo fallaron la prueba, la prendieron fuego con burla y risas. Tomé una respiración profunda apartándome del lavabo. El reflejo en el espejo asintió lenta y deliberadamente. La prueba había terminado. Los datos se habían recopilado. La conclusión era clara. Salí del baño y me dirigí a mi coche. La recepción había terminado. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Tenía el uniforme, tenía la invitación, y mi familia tenía una cita con una realidad que no podían ignorar. El corto paseo de mi coche al patio de Arma se sintió como cruzar una frontera hacia otro país. En el estéril silencio de mi vehículo, me había despojado de la ropa de paisano apagada
el uniforme de la hija invisible, y los había reemplazado con los impecables y nítidos uniformes blancos de gala de una contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos. La tela almidonada se sentía como una armadura, el peso de las cintas en mi pecho, un consuelo familiar. Cada una era una historia, un despliegue, un sacrificio del que mi familia no sabía nada. Al emerger, al aire brillante y salado, el mundo pareció girar sobre su eje. La gente me notaba ahora. Jóvenes marineros y oficiales enderezaban instintivamente su postura al pasar ofreciendo un silencioso «señora» o un saludo nítido que devolvía con un asentimiento. Este era mi mundo, mi realidad, el que había construido para mí día arduo tras día arduo. Me abrí paso hacia las gradas, un mar de familias civiles bullendo de expectación. Podía sentir sus ojos sobre mí, atraídos por el blanco marcado del uniforme y la autoridad silenciosa del rango. Y entonces los vi. Mi familia. Estaban acurrucados juntos en la zona de asientos general, luciendo engreídos y altivos. Mi tío Richard estaba en medio de una historia ruidosa y desagradable, gesticulando salvajemente. Mi madre estaba radiante ante Derek, que estaba formado en el campo de abajo. Eran una pequeña y perfecta isla de autocongratulación. Por un momento ninguno de ellos me vio. En el momento en que los ojos de mi madre finalmente recorrieron la multitud y se posaron en mí, su sonrisa se congeló. Y luego se evaporó. Uno por uno se giraron. La boca de mi tío se quedó abierta a mitad de frase. El rostro de mi padre pasó de la confusión a una furia oscura y creciente. Lo vi empezar a levantarse de su asiento con expresión atronadora, listo para marcharse y exigir saber qué tipo de disfraz llevaba puesto, qué tipo de escena intentaba montar en el evento de su hijo. Pero entonces se detuvo. Sus ojos cayeron a la brillante estrella en mis charreteras, luego a las filas de cintas de colores en mi pecho. No entendió qué significaban, no específicamente, pero entendió el poder cuando lo vio. La ira en su rostro colapsó en pura perplejidad con la mandíbula desencajada. No les di nada, ni una sonrisa, ni una mueca, ni un reconocimiento. Simplemente me di la vuelta y me dirigí a la sección VIP reservada, tomando asiento sin pretensiones en la última fila. La ceremonia comenzó con toda la fanfarria y circunstancias requeridas. La banda de la Marina tocó, se presentaron los colores y una brisa nítida y salada llegó del mar. Me senté perfectamente inmóvil, una observadora silenciosa. Esto no era una actuación para mí, era mi profesión. Escuché al comandante de la base dar sus comentarios iniciales, su voz resonando por los altavoces. Luego, presentó al invitado de honor, un mayor general condecorado del ejército de EEU. Un hombre con un rostro severo y una confianza fácil, que hablaba de décadas de mando. Estaba allí para dar el discurso de comisión, para impartir algo de sabiduría a la nueva generación de oficiales que incluía a mi hermano. El mundo de mi familia se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. El discurso del general fue poderoso, una disertación sobre liderazgo, sacrificio y deber. Al terminar, su mirada recorrió la multitud a través de las familias, a través de los recién comisionados alféreces y finalmente a través de la sección VIP donde estaba sentada. Por un fugaz segundo sus ojos se encontraron con los míos. Hizo una pausa. Fue casi imperceptible, pero lo vi. Un destello de sorpresa, una ligera ampliación de sus ojos, seguida de un repentino y agudo enfoque. Toda su postura cambió, volviéndose aún más formal, más alerta. Volvió al micrófono carraspeando. El discurso había terminado, pero él no había terminado. «Damas y caballeros, por favor, disculpen la interrupción». Retumbó la voz del general por todo el patio de armas, ahora silencioso. No sabía que seríamos honrados con la presencia de un compañero oficial de bandera. La Marina se está representando bien hoy. Un murmullo confuso recorrió la multitud. No estaba mirando al escenario ni a los otros dignatarios a su lado. Estaba mirando directamente a la sección VIP, directamente a mí.
Levantó el brazo y señaló: «Contraalmirante Helen Vance, por favor tenemos un asiento para usted en el estrado de revisión primera fila». El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío ensordecedor y aplastante, donde 1000 personas contuvieron la respiración a la vez. En ese silencio escuché un distintivo sonido húmedo y ahogado en dirección a mi familia. No tuve que mirar. Sabía que era mi padre. Podía imaginar el rostro de mi madre, una máscara destrozada de incredulidad y humillación pública al rojo vivo. Podía sentir a mi tío Richard encogiéndose físicamente tratando de convertirse en uno con su grada metálica. En el campo podía ver la cabeza de mi hermano Derek girar hacia mí su porte militar perfecto, olvidado su rostro, un lienzo de confusión absoluta. Lentamente, con la compostura practicada de toda una vida, me levanté. Di un solo asentimiento nítido de reconocimiento al general. Luego comencé a caminar. Cada ojo estaba puesto en mí mientras descendía los escalones y recorría el largo camino a través del césped hasta el frente del estrado de revisión. Mis pasos sobre el pavimento eran el único sonido en el universo. Y al tomar asiento mirando el mar de nuevos oficiales que incluía a mi hermano, no me sentí vengativa. Simplemente me sentí correcta. Por primera vez, mi lugar no era algo que mi familia pudiera dar o quitar. El resto de la ceremonia pasó en un borrón de procedimiento formal. Cuando concluyó el orden cuidadosamente estructurado del evento, se disolvió en un caótico torbellino de familias abrazando a sus nuevos alféreces. Pero para mí emergió un nuevo tipo de orden. Al bajar del estrado me encontré en el centro de una gravedad diferente. El general del ejército me dio una cálida palmada en el hombro presentándome al comandante de la base. Otros oficiales superiores, tanto de la Marina como de la Infantería de Marina, se acercaron para estrecharme la mano ofreciendo felicitaciones por mi mando o pidiendo mi opinión sobre una nueva estrategia naval. Hablábamos el mismo idioma, un léxico de acrónimos, despliegues y deberes compartidos. Ya no era una extraña, estaba en casa. Desde el otro lado del césped podía ver a mi familia. Eran una isla pequeña y torpe en el mar de celebración, observándome desde la distancia. Parecían perdidos como turistas que se habían equivocado de camino a un área restringida. La moneda social que entendían las opiniones ruidosas, la agresión pasiva, el drama fabricado, no valían nada aquí. Este mundo operaba con un código diferente, uno de rango respeto y mérito. Era un idioma que no podían hablar y eso los dejaba completamente impotentes. Eran ellos los invisibles ahora y no tenían ni idea de cómo manejarlo. La confianza y la indignación justificada se habían evaporado dejando solo un silencio quebradizo y confuso. Finalmente mi padre hizo un movimiento. Se separó del grupo familiar y comenzó una vacilante y arrastrada caminata en mi dirección. Parecía un hombre acercándose a un arma cargada. Cuando se acercó una joven alférez, una mujer con ojos brillantes e inteligentes se interpuso delante de él, saludando con un saludo. «Señora», dijo su voz llena de genuina admiración. «Solo quería decir que leer sobre su trayectoria profesional ha sido una gran inspiración». Me giré completamente hacia ella, una sonrisa real tocando mis labios por primera vez ese día. Hablamos unos minutos sobre su nuevo destino. Por encima de su hombro vi a mi padre congelado en su sitio con la boca ligeramente abierta. Empezó a decir mi nombre Helen, su voz débil e incierta. Me encontré con sus ojos por un instante, le di un asentimiento de despedida educado y profesionalmente distante, y luego le di la espalda volviendo a interactuar completamente con la joven oficial. La puerta se había cerrado. Más tarde, esa noche el bar del hotel estaba cálido y tenuemente iluminado. Estaba compartiendo una mesa con el general y su ayudante, un joven capitán astuto. Estábamos bebiendo whisky escocés e intercambiando historias sobre desastrosos ejercicios interservicios y las absurdidades de la burocracia militar. La conversación era fácil, llena del humor negro y el respeto mutuo,
que proviene de la experiencia compartida. Fue en este momento, rodeada de colegas de mi verdadera tribu, que mi teléfono, que había dejado boca abajo sobre la mesa, comenzó a vibrar. Buzó una vez, luego 2 veces, y luego de nuevo y de nuevo una serie frenética y desesperada de temblores de un mundo que estaba lista para dejar atrás. Con un suspiro lo recogí. La pantalla era una cascada de notificaciones de mi familia. El primero era de mi madre. Su mensaje no era una disculpa, sino una acusación. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras almirante? Tu padre está tan avergonzado. Has montado un espectáculo, Helen. Estaba molesta no porque hubieran sido crueles, sino porque su crueldad había sido expuesta públicamente. La vergüenza era toda suya, pero la culpa, como siempre, era toda mía. Era asombrosamente predecible. No habían aprendido nada. El siguiente mensaje era de Derek. El suyo era aún más transparente. Una obra maestra de oportunismo descarado. Madre mía, ¿es en serio? Un almirante, eso es una locura. Oye, escucha, ya que estás, ya sabes, podrías ayudarme a conseguir un buen primer destino. Quizás en algún lugar de Hawái o San Diego. No había orgullo ni curiosidad por las 2 décadas de trabajo que tomó llegar allí. Solo estaba la pregunta instintiva e inmediata. ¿Qué puedes hacer por mí? Él era, y siempre sería mi hermano. Finalmente un mensaje de mi padre. Necesitamos hablar. Tu madre está muy molesta. Le debes una explicación. La misma vieja afirmación de autoridad parental. La misma exigencia de que gestionara sus emociones, su comodidad, su narrativa. Era la última entrada en el largo y exhaustivo registro de sus fracasos. Leí los 3 mensajes una vez más. Una confirmación final de una verdad que había conocido toda mi vida. Nunca cambiarían. No podían. Todo su mundo estaba construido sobre la base de mi pequeñez y yo acababa de demoler esa base. Sostuve mi pulgar sobre el contacto de mi madre, presioné bloquear e hice lo mismo con mi padre y luego con mi hermano. Luego apagué el teléfono por completo. El general me miró notando el silencio. ¿Todo bien, almirante?, preguntó con genuina preocupación. Tomé un sorbo de mi whisky, el calor se extendió por mi pecho, ahuyentando el último vestigio del frío. Todo es perfecto, general, dije, volviendo a la conversación. Y lo era. Mi nueva vida no era algo que comenzara al día siguiente. Había estado allí todo el tiempo. Estaba en la alta responsabilidad de liderar una reunión estratégica en el Pentágono. Estaba en la silenciosa satisfacción de mentorizar a una joven teniente, viendo el mismo fuego en sus ojos que yo una vez tuve. Estaba en la pacífica soledad de estar en el puente de un buque de guerra al amanecer, observando la interminable extensión gris del océano, sintiéndome completamente y totalmente en casa, en mi propia piel. Escuché meses después, a través de una distante red familiar, que Derek estaba teniendo dificultades. Estaba chocando contra la rígida disciplina de la Marina, descubriendo que su encanto era inútil contra una cadena de mando que valoraba los resultados sobre las excusas. También escuché que mis padres habían comenzado a decir a cualquiera que quisiera escuchar que su hija era una almirante muy condecorada, intentando descaradamente bañarse en el brillo de un hijo al que habían intentado extinguir toda su vida. No sentí nada al escucharlo. Era solo ruido de una costa distante. Pasé la mitad de mi vida esperando que mi familia me viera. Pero la verdad es que nunca fui invisible. Solo estaba mirando a las personas equivocadas.